noche, anunciar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, pero sin alejarnos del tema que hemos venido compartiendo, que tiene que ver con la cena del Señor. Y vamos entonces a las referencias que encontramos allí en el Evangelio de Mateo. Hemos estado viendo la doctrina de la cena del Señor en 1 Corintios capítulo 11, y también hemos hablado de la institución de la cena del Señor. Ahora vamos a leer algunas escrituras paralelas que hacen referencia a esa noche en el cual el Señor instituyó la cena. En ese mismo día en que ellos estaban celebrando la Pascua judía, el Señor, al terminar de celebrar la Pascua, instituyó la cena del Señor. Leamos primero en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26 y el versículo 26. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Leamos también Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 es la lectura paralela. Y el versículo 19 dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahora leamos en Corintios, la epístola a los Corintios. No leímos la referencia de Marcos porque es similar a la de Mateo, el relato que hace Marcos. No hay referencia de la cena del Señor en el Evangelio de Juan. Por eso pasemos entonces a la doctrina en 1 Corintios capítulo 11 y lo que el apóstol recibió del Señor. Él dice que la noche que fue entregado, el versículo 24, y habiendo dado gracias, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Deseando la bendición del Señor sobre lo que hemos leído y que ésta sea de provecho para todos los oyentes en esta noche. Amén. Bueno, mis hermanos, como hemos indicado, estas son las referencias que encontramos en la Escritura acerca de lo que ocurrió aquella noche cuando el Señor Jesucristo instituyó la cena. Es relevante el hecho de que Él la instituyó la misma noche que Él fue entregado. Y de la figura que Él estaba hablando, era una figura que estaba por cumplirse cabalmente de lo que Él estaba indicando allí. Y era el momento que había sido indicado por el Padre, en el cual el Señor Jesucristo iba a entregar su cuerpo y derramar su sangre en propiciación por los pecados de todo el mundo. Sin embargo, aunque Cristo murió por todos, la realidad es que algunos hemos llegado a ser salvos. Y somos aquellos que hemos reconocido y creído a Cristo como nuestro Salvador personal y que hemos aceptado esa obra que Él hizo
a nuestro favor. Y queremos interpelar a los oyentes que están conectados. ¿Ya a usted le ha sido de provecho espiritual esa obra de Cristo? La obra de Cristo es suficiente para la salvación del pecador, pero es necesario que el pecador la acepte y crea en esa obra hecha por el Señor, en la persona del Señor mismo, para que pueda disfrutar del beneficio de ese sacrificio, la salvación del alma. Y si todavía usted no ha sido salvo, aunque sepa esta verdad, no es suficiente hasta que usted no la crea de todo corazón. Y no solamente creer de que Cristo murió por nuestros pecados, es realmente confiar en esa obra de que es así y que creyendo y aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal, nuestros pecados serán perdonados. Es la experiencia de muchos que hemos creído esta verdad y que hemos aceptado a nuestro amado Salvador en nuestros corazones, entendiendo, creyendo que Él murió por mí, que Él murió por nosotros. Ojalá eso también pueda creerlo usted en esta noche. Ahora, hicimos la lectura de estas tres referencias para hacer una pequeña comparación. No sé si usted notó ciertas diferencias que encontramos allí, que lejos de ser una contradicción, es un complemento, porque la lectura que hemos tenido, aunque hay cierta variación, no indica de que se esté contradiciendo, más bien indica de que se está complementando. Y aunque es el relato de un mismo hecho, cada narrador aquí va a hacer un énfasis diferente. Fíjense que por lo menos en cuanto al pan, es el momento en que el Señor está instituyendo la cena y Él va a hablar del pan y va a hablar de la copa. Y Él dice, esto es mi cuerpo. Cuando toma el pan, Él dice, esto es mi cuerpo. Cuando toma la copa, Él dice, esto es mi sangre, cuando ellos están bebiendo de ella. Pero fíjense que a lo menos acerca del cuerpo, que me llamó la atención, en Mateo dice sencillamente, cuando leímos allí, usted habrá notado que solamente el Señor dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Hasta allí nos relata Mateo. Cuando lo leemos en Lucas, Lucas añade un poco más. Él dice, esto es mi cuerpo. Cuando él está describiendo el hecho, él dice, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Y cuando el apóstol Pablo narra lo que él recibió del Señor, él dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces, hay esa variedad allí. Esto es mi cuerpo y el énfasis está en la encarnación del Señor, en entender de que ese pan representaba el cuerpo, la carne del Señor Jesucristo, ese cuerpo humano. En Lucas, el énfasis está en que ese cuerpo fue dado, fue entregado, y entonces el énfasis está en la entrega de ese cuerpo. Pero el apóstol Pablo hace referencia a que ese cuerpo fue partido, que por vosotros es partido. Y entonces ahí el énfasis está en el escarnio, el sufrimiento y lo que el Señor padeció al momento de entregarse o de ser entregado por nuestros pecados. Y es principalmente lo que vamos a destacar a esas referencias que hemos leído en esta noche. Porque de eso nos habla la cena del Señor. Cuando nosotros vamos a la cena del Señor, la Biblia dice que la muerte del Señor anunciáis. Cuando estamos participando de la cena,
ese acto es un anuncio de la muerte del Señor Jesucristo, de su obra en la cruz, lo que nos hace pensar entonces esa palabra, la muerte del Señor anunciáis, como lo expresa allí el apóstol Pablo, nos hace pensar en esa palabra anunciar, es la misma palabra evangelio, evangelizar, lo que quiere decir que cuando nosotros participamos de la cena públicamente, como lo hacemos cada primer día de la semana, eso es un anuncio, aunque sea sin palabras, aunque sea solamente a través de un acto, de una figura, una simbología, un anuncio de ese precioso y glorioso evangelio. Entonces, en la mañana hacemos una predicación gráfica y en la noche, como hoy, hacemos una predicación oral, hablada. Y es precisamente lo que resalta el Espíritu, es que el enfoque es el mismo. El apóstol Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. ¿Qué debemos anunciar en la predicación del Evangelio? Sencillamente la obra de Cristo. Es lo que el apóstol nos enseña allí, la muerte del Señor anunciada. Si en una predicación del Evangelio no se habla acerca de la obra de Cristo, no se presenta lo que fue el sacrificio de Cristo por nuestro pecado, no podemos entonces decir de que hemos predicado el Evangelio. Porque el Evangelio es eso, es presentar al pecador la obra que Cristo hizo a favor de los pecadores. Esa obra de morir, de hacerse hombre y morir por nuestros pecados, como la exigencia de la demanda divina para la remisión de nuestros pecados. Y es necesario entonces que en cada predicación del Evangelio, aunque toquemos diversos tópicos o temáticas asociadas a la condición del hombre en el pecado, al amor de Dios por el pecador, pero el eje principal del tema de la predicación del Evangelio es Cristo y su obra, lo que él hizo a favor del pecador, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Entonces, podemos anunciar cualquier cosa, perdón, pero si no hemos hablado de Cristo y de su obra en la cruz, no podemos decir de que hemos predicado el bendito evangelio. Porque esta es, como dice el apóstol, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el apóstol Pablo, también hablando acerca de lo mismo, él está diciendo que nosotros en el capítulo 15 de la misma epístola a los Corintios, él dice, el evangelio que os predicamos, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, y él dice que ese evangelio que retenéis, la palabra que os ha predicado, él dice que consiste en enseñar lo que recibimos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es predicar el Evangelio. Y en la mañana los hermanos que participaron de esa fiesta, de esa celebración de la Cena del Señor, anunciaron a través de ese acto la obra de Cristo a favor del pecador. Pero los elementos que van a estar allí presentes, principalmente en la cena, y que son los símbolos que el Señor instituyó, como hemos aprendido, es un pan y la copa. Ahora, la
importancia del pan. ¿Qué representa el pan allí? Un pan es una comida muy cotidiana, muy conocida. Quizás es uno de los alimentos más sencillos y más comunes. Y es interesante de que ese fue el elemento que el Señor utilizó para instituirlo como el símbolo de su cuerpo. ¿Y por qué un pan? Porque primero el pan nos habla de la posibilidad y el alcance a todos de adquirir y de tener ese pan. Como hemos dicho, el pan nuestro de cada día, cada persona, aún los pobres, tienen posibilidad de acceder al pan como el alimento diario. Y entonces el Señor Jesucristo, representado como el pan, nos hace pensar en que Él está al alcance de todos. ¿Por qué? Porque es una necesidad para todos. Todos necesitamos del pan, representado allí como el alimento principal, el alimento que comemos diariamente. Entonces, el Señor Jesucristo como el pan allí, o el pan, perdón, al contrario, el pan como representación del Señor Jesucristo nos hace pensar en nuestra necesidad personal. Como el cuerpo necesita del pan o del alimento para vivir, así nosotros necesitamos, nuestro espíritu necesita de Cristo para vivir. Pero no es solamente tener el pan al alcance, es necesario comerlo. Porque una persona puede tener mucho pan sobre su mesa, pero si no lo come, entonces no se está alimentando. Y puede morir de hambre. El Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto apunta hacia Él mismo porque Él es el verbo de Dios. Lo que indica con eso, como Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él viene para alimentar nuestras almas. Necesitamos de Él, cual pan verdadero. Ese pan que alimenta. Él dice allí, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y nos revela en ese versículo de Juan 6 y 35, cuando él dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces el Señor Jesucristo allí nos hace pensar en que nuestras almas necesitan de Él. Amigo, y queremos decirte en esta noche que tu alma está pereciendo por causa del pecado. Y si usted no se ha dado cuenta, usted necesita al Señor Jesucristo. Es algo y alguien indispensable su alma. Así como el cuerpo necesita del alimento para vivir, así su alma y su espíritu necesitan del Señor Jesucristo para tener vida eterna. Ojalá su experiencia no sea como la del hijo pródigo, que habiéndose apartado de la casa del padre, él estaba reconociendo cuando volvió en sí, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Mire, querido amigo, si tu alma está pereciendo de hambre, no es porque falta el pan, porque no tiene posibilidad de alcanzar el pan espiritual. Es porque usted se ha alejado de la casa del Padre. El pan que Dios ha provisto, ese pan que ha descendido del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, el verdadero pan de vida, es un pan que está al alcance de todo pecador. Que basta con volver en sí, cual hijo pródigo, y ir a la casa del Padre pidiendo el perdón
para comer de ese pan verdadero. Creyendo en el Señor Jesucristo, como lo hemos leído, yo soy el pan de vida, el que en mí cree no tendrá hambre. El que a mí me recibe no tendrá hambre ni sed jamás. Pero también el pan nos hace pensar como figura del cuerpo del Señor, una referencia a su encarnación, a su humanidad. El Señor Jesucristo se hizo hombre, identificándose plenamente con nosotros. Pregunto, ¿siempre Jesucristo fue hombre? No. Él siempre ha sido Dios. Es el Hijo eterno que disfruta de coigualdad con Dios. Pero fue en el momento en que Él se encarnó, en que aquel verbo que al principio moraba con Dios, ese verbo que fue el Hijo dado para nosotros en este mundo, que Él tomó forma de hombre. Como expresa el apóstol Pablo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué el Señor Jesucristo tuvo que humanarse? Siendo esto el gran misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne para poder habitar entre nosotros y identificarse plenamente con aquellos a quien venía a salvar. Nos dice el escritor a los Hebreos que así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también, hablando del Señor Jesucristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La encarnación del Señor Jesucristo se hizo necesaria para que Él pudiese identificarse plenamente con nosotros y tomar nuestro lugar en la cruz. No hubiera sido posible que el Cristo muriese en la cruz sin tener un cuerpo humano. Ahora, lo que es maravilloso es que Él es hombre, pero nunca ha dejado de ser Dios. Lo dice la Escritura que Él es el Dios manifestado en carne. Es Emmanuel, Dios con nosotros. De manera que el Señor Jesucristo es Dios entre los hombres. Así vivió y ahora Él es el Dios hecho hombre. Y que por eso nos ha podido salvar a nosotros los seres humanos. Y ese fue el propósito con el cual Él se humanó. Para ser en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Y en esa condición de semejante a nosotros, cual sumo sacerdote, Él ofreció sacrificio por nuestros pecados y pudo expiar los pecados de todos nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores. Cristo, concebido de aquella virgen, fue un hombre total, en todo semejante a nosotros, pero con la gran diferencia de que fue concebido sin pecado. Ahora, el pan también nos hace pensar en el Señor Jesucristo, como hemos leído, de que aparte de su encarnación, esto es mi cuerpo, un cuerpo que fue preparado por Dios. Nos dice la Sagrada Escritura que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Él envió a su Hijo en forma de hombre. Nos dice la Escritura
de que sacrificio y holocausto por el pecado no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. De manera que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que nació en aquel pesebre envuelto en pañales, ese mismo cuerpo que creció en gracia, en estatura y en sabiduría, un cuerpo en el cual el Cristo habitó plenamente, pero que fue también un cuerpo entregado, dado, como lo hemos leído en Lucas. Porque llegó el momento en que el Señor, a la edad adulta de 33 años, Él entregó su cuerpo en manos de pecadores. Y esa entrega tiene dos sentidos. La entrega del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Porque el Padre mostró su amor para con nosotros en enviar a su Hijo a morir por nosotros. De modo que por eso el Señor Jesucristo, manifestado en carne, es el regalo de Dios necesario para la salvación del pecador. Fue la provisión de Dios para quitar nuestros pecados. Como lo señaló Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero es lo que Dios estaba entregando. Era lo que Dios estaba dando en propiciación por nuestros pecados. Y cuando hablamos de entrega, porque el Señor Jesucristo utiliza esa palabra según nos revela el evangelista Lucas, Él está diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Esa palabra allí, dado, es un don, algo que se está ofreciendo gratuitamente. Y es eso, el Señor Jesucristo para nosotros es el don de Dios. Ciertamente la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el don de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Es el Señor Jesucristo, ese don que incluye todo otro don. Es el Señor Jesucristo aquello que el Padre nos ha dado y que nos está ofreciendo para satisfacer la necesidad de nuestras almas. La idea principal acá apunta a una ofrenda de sacrificio, a algo que se está ofreciendo. Entonces, en primer plano es Dios, el Padre, ofreciendo a su Hijo, dando a su Hijo a sacrificarse por nosotros los pecadores. No envió Dios a su Hijo al mundo. Y esa palabra enviar allí es sinónimo a esto. No ha dado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero en el otro sentido apunta a la entrega voluntaria de nuestro Señor Jesucristo. Porque si ciertamente el Padre envió o dio a su Hijo, la realidad es que el Cristo mismo, el Hijo eterno, se dio a sí mismo. Se entregó sin reserva. De manera que el Padre entregó al Hijo, el Hijo entregó su vida, entregó su ser en sacrificio por nuestros pecados. Él dice que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Indudablemente sabemos que si el Señor no se hubiese dado a sí mismo, que si Él de manera voluntaria no se hubiese entregado cuando le fueron a apresar, no lo hubieran podido tomar allí, como expresa el poeta. Ahora, siendo de esa manera que es algo que Dios nos está dando, que Él ha ofrecido, que Dios ha dado, la pregunta es, ¿ya usted lo ha recibido? Y entonces, aplicándolo a la figura de un pan,
nos puede ilustrar algo tan sencillo como esto. Como si usted encontrase a una persona hambrienta que está al borde de morir porque tiene muchos días, mucho tiempo sin comer y que su alma está o su cuerpo está necesitando urgentemente comer algo, alimentarse de algo para poder escaparse de la muerte, para librarse de esa muerte segura. Y que ese pan que esa persona tanto necesita, usted venga a ofrecérselo, a regalárselo. No se lo va a vender, sino que se lo va a ofrecer gratuitamente. Y que esa persona que está necesitando urgentemente ese pan, le diga a usted, no, gracias, no estoy interesado. Uno dice, es una locura. Si él necesita alimentarse para vivir, ¿cómo va a menospreciar? Si no tiene otra cosa, ¿cómo va a menospreciar el pan que le estoy ofreciendo gratuitamente? Así es Dios. Dios sabe que tu alma necesita al Salvador, que tu alma necesita urgentemente de ese pan que Él ha enviado del cielo. Un pan que necesitas para vivir, para tener vida eterna. Y es por eso, porque nos es imposible a nosotros alcanzar por nuestro propio medio esa salvación y esa vida eterna que Dios la ha dado gratuitamente. Él es el pan vivo que descendió del cielo, enviado por el Padre para satisfacer la necesidad del pecador, y que ahora se lo está ofreciendo. Y sin embargo, muchos, quizás usted también aún en esta noche, sigue rechazando aquello que Dios ha dado. Sigue rechazando aquello que el Señor en su misericordia, en su amor y bondad, sabe que usted necesita y que se lo está ofreciendo hasta ahora. Pero también, si aquí el cuerpo está asociado a una ofrenda, el pan como cuerpo asociado a una ofrenda, en Primera de Corintios nos lleva más allá en esa ilustración. Es un cuerpo que va a ser, cual pan va a ser partido, o es, perdón, no va a ser, ya fue, que fue partido por nosotros. Y esa palabra partir que el apóstol utiliza allí en Corintios es la misma palabra, y de allí viene la idea que se describe en Levíticos, de lo que se tenía que hacer con la ofrenda del holocausto. Usted quizás ha escuchado que el holocausto en la antigüedad, una ofrenda que se hacía o que se presentaba como muestra de agradecimiento a Dios y que a su vez era para expiación de los pecados. Esa ofrenda se hacía de animales, principalmente vacunos o ovejunos, y que ese animal que iba a servir como ofrenda en holocausto para Dios, ese animal tenía primero que ser degollado, es decir, su sangre vertida, derramada, y el cuerpo de este animal que era sacrificado tenía que ser cortado o partido en piezas, dividido en piezas. Y esa palabra que usa allí el escritor Moisés cuando él está escribiendo en Levítico, que dividirás en piezas, es la misma palabra que el apóstol está indicando acá, que usó el Señor para indicar por vosotros es partido. Porque el énfasis aquí está apuntando hacia el sacrificio de Cristo en holocausto por nuestro pecado. Como aquello, lo único que podía
satisfacer y agradar el corazón del Padre. Dios no hubiera podido aceptar otro sacrificio en propiciación por nuestros pecados que no fuese la persona misma de su Hijo Jesucristo. Por eso es que Él, Dios, le preparó cuerpo. Y ese cuerpo fue el que sirvió para o como ofrenda por nuestros pecados. Y que cuando el Señor Jesucristo se ofreció en la cruz, su cuerpo fue partido. Uno puede pensar en esto como algo literal. Realmente el cuerpo del Señor Jesucristo lacerado, su carne abierta, sus huesos descoyuntados, aunque sus huesos no fueron partidos, no fueron rotos, pero sí descoyuntados, nos hace pensar en el sacrificio, el proceso de ese sacrificio, los dolores que el Señor padeció por nuestros pecados. Como expresa el profeta, el sacrificio de nuestra paz. Es que el Señor Jesucristo nos derramó su sangre preciosa y su cuerpo tuvo que ser herido en propiciación por nuestros pecados. Entonces, un cuerpo entregado, pero también un cuerpo partido. Ese cuerpo en el cual Él se encarnó, tomando forma humana. Llegó el momento en que fue entregado para el sacrificio y que fue partido por nuestros pecados. Ahora, esa es la referencia que hace acerca del pan, pero también con referente a la copa, hay mención allí que vale la pena destacar. Porque le pregunto, ¿qué hubiese pasado si el Señor Jesucristo hubiese muerto, pero no de la manera en que fue crucificado? Que su muerte hubiese sido por un paro cardíaco, por ejemplo, o su muerte hubiese sido por corriente o ahogado. Esa muerte no hubiera servido para la remisión de nuestros pecados. Era necesario de que si el Cristo iba a morir para la remisión de nuestros pecados, su sangre fuese derramada. No solamente que su cuerpo fuese muerto, sino que su sangre también fuese derramado. La forma de esa muerte tenía que ser cruenta, porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y es lo que es la expresión que va a usar el Señor allí cuando está instituyendo la cena, porque también hay en la mente del Señor la idea del sacrificio al momento que está instituyendo la cena, el sacrificio por el pecado. Entonces él dice, cuando toma la copa, tomando la copa y habiendo dado gracia, le dijo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Entonces esa palabra allí derramada apunta a lo que se hacía con el sacrificio de paz. En la antigüedad, cuando los sacerdotes hacían este sacrificio, ellos degollaban el animal, pero una parte de la sangre era rociada para la purificación, pero el resto de la sangre era derramada allí en el altar. Y eso nos hace pensar en la muerte del Señor Jesucristo, quien derramó su sangre, sangre del nuevo pacto para la remisión de nuestros pecados. Una sangre que ha venido a redimir. Y esa palabra allí, redimir, tiene que ver con remitir la culpa. La palabra remisión hace alusión a que la culpa
ha sido traspasada a otro. Y eso fue lo que ocurrió en el sacrificio de Cristo. Nuestras culpas, nuestros pecados y el castigo que nosotros merecíamos fue traspasada al Señor Jesucristo. Él la llevó por nosotros. Él se entregó por nuestros pecados y su sangre derramada en propiciación por nuestros pecados fue para que no fuese posible el perdón para nosotros. Siendo que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, entonces la culpa que había sobre nosotros, lo que le hemos recibido como Salvador, ha sido traspasada para el Señor y para él el castigo, para nosotros la paz. Él sufrió lo que nosotros merecíamos y porque él pagó por nuestro pecado, ahora Dios nos ofrece a nosotros el perdón, la remisión de los pecados. Pero para que fuera posible la remisión de nuestros pecados, fuera posible el perdón, se hizo necesaria que la sangre fuese derramada. Quiero hacer énfasis sobre eso, porque hay algunos que piensan que solamente para que Dios nos perdone, lo único que tenemos es que arrepentirnos de nuestros pecados. Y esa es una verdad, pero a media. Nosotros tenemos que anunciarle a los pecadores que sí, para que pueda ser perdonado, tiene que arrepentirse, tiene que haber arrepentimiento, pero también tiene que haber fe en la obra de Cristo. Tiene uno que poner la fe en esa sangre, en esa obra que fue derramada para la remisión de nuestros pecados. De manera que si una persona venía al tabernáculo, por ejemplo, muy arrepentido por los pecados que él había cometido, pero no traía una ofrenda para hacer el sacrificio, el perdón no era dado. Porque el perdón de Dios para el pecador arrepentido es en base a la sangre de la víctima derramada en el altar. Y así el perdón que Dios nos ofrece a nosotros es un perdón que para nosotros es de balde, es gratuito, pero que tuvo un alto costo. El costo de la sangre derramada del Señor Jesucristo como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre derramada para remisión de los pecados. Ahora fíjense que la palabra aquí es que por muchos es derramada. Ahora, ¿hay diferencia entre muchos y todos? Indudablemente que sí. Aunque Cristo murió por todos los pecadores, solamente aquellos que creen en esta obra y aceptan este sacrificio son los muchos cuyos pecados han sido perdonados. Ahora, la referencia en Lucas acerca de la sangre o de la copa, él dice allí, y la sangre, él dice que habiendo tomado la copa, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Note aquí que en Mateo habla de una sangre que ha sido derramada en tiempo pasado. Pero aquí en Lucas, y Lucas está escribiendo muchos años después, o algunos años después, pero la expresión que él usa aquí acerca del Señor es que por vosotros se derrama. ¿A qué se debe esta pequeña variación? Es a la suficiencia de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada allí en la cruz, pero el efecto y la vigencia de esa sangre tiene todavía, aún hoy en día, la capacidad de perdonar, de redimir nuestros pecados. Por eso el apóstol
cuando está escribiendo el apóstol Juan, él dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Fíjense que no dice nos limpió, aunque es un hecho para todo verdadero creyente. Al momento que acepta a Cristo, esa sangre le limpia. Y pudiéramos hablar del pasado, pero él dice acá, le limpia como un verbo presente perfecto, es decir, constante. Y eso nos hace pensar en el efecto de la obra de Cristo. Su sangre derramada es suficiente para perdonar nuestros pecados del pasado, los de ahora y los de siempre. Porque alguien va a decir, bueno, cuando yo me arrepentí de mis pecados fueron perdonados y fueron limpios, pero ¿y esos pecados que yo cometo después que acepto a Cristo, después que soy salvo? Bueno, la sangre sigue teniendo esa vigencia para seguir limpiando. Y lo único que tenemos que hacer entonces es confesar nuestros pecados. Porque la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De manera que de allí esa variación ha sido derramada, aunque cuando el momento que el Señor lo está diciendo en Mateo, no había ocurrido como tal, pero para Dios ya era un hecho, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora en Lucas, y Él dice, se derrama como un hecho constante, lo que nos hace pensar en la vigencia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la suficiencia de esa sangre para limpiarnos y seguirnos limpiando de nuestro pecado. Es en virtud a esa sangre derramada que nosotros tenemos salvación eterna. El perdón de nuestros pecados es eterno. Pero la referencia allí, él dice en Corintios, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Entonces aquí el énfasis es un nuevo pacto hecho en su sangre. Y aquí la palabra pacto hace referencia a un compromiso, pero un compromiso que es unilateral. El pacto en la antigüedad consistía en lo que Dios iba a hacer, pero condicionado a lo que el hombre hiciera, la nación de Israel. Pero aquí es distinto. El nuevo pacto es unilateral. Es Dios el que establece así su condición de que Él va a perdonar a todo aquel que reciba a Cristo como Salvador personal. Y que invariablemente Él va a mantener su promesa para aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Es el nuevo pacto, un pacto eterno, un pacto con mejores promesas, como escribe el escritor a los hebreos, un pacto que fue hecho en la sangre, no de los corderos como en la antigüedad, del pasado, de macho, la sangre de los machos y de los becerros, sino un pacto que está basado en la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz por nuestros pecados. La sangre que nos limpia de todo pecado. Qué maravilloso es saber que en ese acto tan sencillo hay tantas verdades tan solemnes que si lo consideramos de esa manera, tendríamos una tremenda reverencia a la hora de participar del pan y de beber de la copa. Esto es mi cuerpo. Hablando de la figura como tal, esta es mi sangre que por vosotros se derrama. De manera que animamos a aquellos que todavía no han recibido al Señor Jesucristo, que no tienen esa experiencia de salvación, que aprovechen la oportunidad de lo que Dios te está dando. Él ha dado a su Hijo y lo sigue ofreciendo aún en esta noche
en propiciación por tus pecados, para salvarte de la condenación eterna. Tu alma necesita comer de ese pan, nuestro Señor Jesucristo, y beber de esa sangre, pensando en su obra consumada en la cruz a nuestro favor. Que el Señor nos ayude y que Él haga prosperar su palabra.